Hola, esta es la presentación intermedia del grupo de mentorías de la Diplomatura de Ciencia de Datos 2022. Este es el grupo 2, corresponde a la mentoría de María de los Ángeles Martínez. En este caso, el problema que se va a abordar es el armado o la selección de criptoactivos para una cartera de inversión. Los integrantes del grupo somos Diego Flores, Alejandro Guedes, Francisco Parada la Rosa y Matías Menguel. Interiorizándose un poco más en el análisis de estos criptoactivos, vemos que necesitamos analizar un poco la correlación entre las distintas monedas, ver si existe una posible periodicidad entre estas y medir también un poco la volatilidad de las mismas. Después necesitamos ver qué metodologías usamos para este análisis. Esto es investigar herramientas que puedan llegar a predecir el comportamiento de estos criptoactivos, detectar señales de cambio o intentar medir un poco el riesgo de inversión en estas para luego finalmente llegar a armar una cartera de inversión de criptomonedas, pero con el fin de que sea una cartera balanceada. Estamos trabajando con una base de datos de 19 criptomonedas diferentes, entre las que se encuentran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Luna. El inicio de los datos lo tenemos a partir de enero de 2019, pero existen algunas criptomonedas que en ese momento no habían sido creadas, por lo tanto, tenemos fechas de inicio distintas para cada una de las criptomonedas. Y la base de datos termina en abril de 2022, por lo tanto no se tuvo en cuenta el crash que tuvimos hace unos meses y que estamos pasando en este momento en el mercado de criptomonedas. Por otra parte, evaluamos los valores medidos en la base de datos en las 19 criptoactivos que estuvimos analizando. Todo esto según los periodos, según un periodo de 4 horas por cada criptomoneda. Estamos trabajando con una serie de tiempo donde la fecha, las 4 horas o cada 4 horas, la fecha que tenemos de los activos sería la indexada de todo el data frame, ¿no? O toda la información que tenemos guardada en el data frame. Para eso también tuvimos el análisis, o tomamos en cuenta el análisis del open, del high, el low, el close y el volumen, donde el open significa el monto donde apertura, o el monto, la cantidad que vale la criptoactivo, la criptomoneda en ese momento, cuando abre el mercado. El high es el mayor volumen que tiene la criptomoneda en esas 4 horas. El low, el monto más bajo que tuvo el criptoactivo. El close, cómo cerró en esas 4 horas el criptoactivo. Y el volumen, cuál fue la cantidad de dólares o de volumen que se le asignó, que tuvo esa criptomoneda en ese momento. Para los primeros análisis, lo que validamos primero fueron los valores faltantes o los NaN dentro de todas las criptomonedas o dentro de toda la información que analizamos. Esto representó cerca del 0,02% de total, por lo cual no genera impacto al momento de hacer la evaluación de todos los datos. Luego validamos los outliers, que si bien detectamos que hay valores significativos o que detectamos outliers o posibles outliers, también vimos que es una operación normal de las criptomonedas por la alta volatilidad que tienen los activos. Así que no consideramos que en este tipo de análisis sea necesario hacer o tomar acciones sobre outlier, sino que es una fluctuación entre valores muy altos y eso aplica la normalidad de estos datos, ¿no? Luego también vimos la parte de estadística que gracias a la medición de parámetros como medias y desviación estándar, se pudo ver que hay mayor o menor volatilidad con respecto al Bitcoin con diferentes criptomonedas. Por último, tomamos en cuenta también el volumen de las 19 criptomonedas. Sin embargo, tomamos para el análisis previo las 5 criptomonedas con mayor volumen en el mercado
que fue Bitcoin, Ethereum, Doge, BNB y DOT, donde claramente vemos que el 31% lo tiene Bitcoin y Ethereum tiene el 18%. Haciendo uso de herramientas del análisis técnico junto con el análisis de datos, vamos a poder asistirnos para poder determinar si es que una moneda está al alza o está a la baja. En este caso, utilizamos la media móvil exponencial de n periodos, en este caso 200, 100 y 50 periodos, para poder ver en qué momento la moneda se encuentra en valores al alza, o sea, positivos o a la baja. Vamos a determinar, por ejemplo, que al alza se encuentra por arriba de la media de 200, es decir, la línea azul cruza por encima de la línea roja, y a la baja cuando la línea azul está por debajo de la línea roja. El análisis de correlación nos va a permitir detectar qué criptomonedas están correlacionadas entre sí. Vamos a ver que los colores más claros presentan una mayor correlación entre dos criptos, y un color más oscuro una correlación mucho más débil. En un principio teníamos la hipótesis de que todas las criptomonedas estaban fuertemente correlacionadas con las dos principales, Bitcoin y Ethereum. Pero como se puede ver en esta gráfica, tenemos algunos casos donde la correlación es muy débil o incluso obteniéndose valores negativos. Haciendo el análisis del volumen del mercado de criptomonedas, vimos que el año más interesante para ver es el año 2021, donde el máximo de volumen de transacciones se produjo en el mes de mayo de ese año. Si ven bien la gráfica, se pueden presentar en las box plot diferentes valores que se pueden tomar como outliers o valores atípicos. Pero como hemos dicho en un principio para el caso de los precios, estos valores no pueden ser tomados como outliers, ya que la naturaleza misma de las criptomonedas es que sea volátil y tengan fuertes subidas y bajadas de precios. En cuanto a los valores faltantes, como dijo Alejandro, es un porcentaje muy bajo de datos los que faltan en el dataset. Y como se puede ver en esta gráfica, siempre se trata de datos aislados, es decir, filas de datos para los cuales no contamos con los precios high, low, close y volume. Y en todos los casos siempre tiene como vecina filas en los que sí se tienen datos. Es por estos dos motivos que decidimos utilizar un método de imputación sencillo, como lo es un backward fill, en el que simplemente a la fila en la que nos faltan datos le asignamos los datos de la fila siguiente. Vamos, Mati. En cuanto a la autocorrelación de cada moneda con sí misma, en este caso estamos viendo las gráficas de autocorrelación de Bitcoin, en la que podemos ver, por ejemplo, que son solo los 100 periodos anteriores los que tienen significancia a la hora de predecir o a la hora de explicar el precio actual de Bitcoin. Y en el gráfico de autocorrelación parcial vemos que solo el periodo anterior tiene una incidencia directa. Y en ambos gráficos podemos ver también que se trata de activos que no son estacionarios y que tampoco presentan un comportamiento cíclico. Por último, en cuanto a las dificultades encontradas, en el estudio de nuestro dataset verificamos que muchos activos tienen distintas fechas de inicio y de cierre para los datos, entonces vamos a tener que unificar de alguna manera la base de datos para que todas las monedas tengan la misma fecha de inicio y la misma fecha de cierre para poder alimentar nuestro modelo de Machine Learning. Y bueno, vamos a tener que decidir de qué manera recortamos la menor cantidad de datos para poder llevar todas las monedas justamente a una misma base. En cuanto a los volúmenes y precios, son muy diferentes entre los distintos activos, por lo cual tuvimos que implementar un escalado de los datos para que sean comparables, por ejemplo, los precios de Bitcoin con los precios de Dogecoin, que son infinitamente diferentes. Y por último, un problema que avisoramos a futuro es el hecho de que en este tipo de activos no todo lo que sucede con el activo se explica a través de los datos. Entonces, al momento de crear un modelo de Machine Learning vamos a tener un problema de que, por ejemplo, el caso de Luna, de ninguna manera se puede explicar mediante los datos que tenemos en nuestro dataset el precio actual de Luna, que es prácticamente cero a causa de un factor completamente externo.